Somos animales de costumbres. Repetimos gestos, conductas, patrones y en esa repetición normalizamos. Normalizar puede parecer inofensivo y hasta necesario. Pero el problema empieza cuando lo que repetimos nos lastima. Cuando lo que toleramos nos aleja de lo que somos en esencia. Ahí, sin darnos cuenta, la costumbre se vuelve trampa. Perpetúa relaciones y formas de vivir que ya no deberíamos sostener como sociedad. Por eso nosotras, Pau, Y Lu, queremos reflexionar sobre esto. queremos compartir nuestras historias y las de otras personas que, como nosotras, Sintieron la necesidad de ponerle nombre a eso que, aunque sea cotidiano, no es normal. Hola, bienvenidos a todas, a todos, a este nuevo capítulo de No es Normal. Hoy queremos hablar sobre grupos emergentes, sobre recién egresados, sobre el camino de la danza desde lo institucional y lo que hacemos por fuera del institucional y otros temas que irán surgiendo ahí en el camino. Hoy tenemos una invitada que es Laura Monge. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Luisa, hola Pau, ¿cómo están? Yo estoy muy bien por acá, en el Caquetá. En el qué Caquetá, rico. súper rico. Lau, cuéntanos a todos un poco de quién es Laura, desde la danza, desde lo que nos quieras contar personal, de repente tus hobbies, tus gustos. ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Cómo te presentas? Bueno, soy egresada de la SAP, igual que muchos de los compañeros con los que trabajo. Digamos que inició en la carrera de danza porque desde muy chiquita estuve vinculada a las artes escénicas, porque mi familia se dedica al teatro, mis padres son actor y actriz, y mis tíos también, digamos que toda la generación que siguió después estuvimos muy involucrados en ese tema desde muy chiquitos, entonces pues creo que hoy me defino a mí misma como una persona que está como muy atravesada por la experiencia de haber estudiado danza, pero también como por esa experiencia de venir de una familia que se dedica al teatro. Yo he visto un poco, he chismoseado tu perfil en Instagram y veo que tienes como un don, se podría decir, como por la escritura. Cuéntanos un poquito cómo esos gustos tuyos, cómo entran a dialogar. Yo creo que mucho antes como de decidirme por estudiar danza, apareció la lectura, sobre todo de literatura y de poesía también muy fuertemente en mi vida. Y creo que eso determinó como mucho un interés hacia las letras, hacia la escritura. Y creo que después, cuando me encuentro con la danza, pues me doy cuenta que como que el lugar con el que yo me relacionaba creativamente con la escritura no tiene, digamos, un protagonismo en la danza tan fuerte, pero que podía ser importante para mi manera de elaborar construcciones más bien creativas. Entonces, sí creo que la escritura inicia como un gusto muy fuerte en mi vida, pero después se transforma en una necesidad creativa de organizar el pensamiento en función de la puesta en escena después, ¿no? Como usualmente se hace en el teatro, que primero se escribe, luego se pasa a la puesta en escena. Un poco como metodología y estructura para la creación y también una manera pues, de hacer que lo que uno le atraviesa físicamente, como las experiencias físicas, pudieran estar detenidas en la escritura, pudieran ser congeladas como a través de la escritura. Sí, además que creo que ya lo hemos mencionado en algún episodio, como de este carácter efímero de la danza. Entonces, esta posibilidad de escribir y de plasmar y de hacer este ejercicio de memoria escrita también es como súper valioso y súper necesario también. Siento que, aunque ya se ha escrito mucho de danza, creo que pues como que nunca está de más, como que sigue siendo necesario. Lau, ¿en qué momento creativo estás en este momento o sientes que estás atravesando? También tengo entendido que creaste un colectivo, ¿no? Como con amigas, compañeros de la universidad. Cuéntanos un poquito de eso, como en qué momento creativo estás y pues si nos puedes hablar también de esta agrupación. En este momento hay como dos colectivos con los que trabajo como fuertemente. Uno de ellos nace de iniciativa pues de un parche de amigas hace mucho tiempo y toma como más forma en la pandemia. En la pandemia como la necesidad de encontrarnos, el distanciamiento y todo eso hace que querramos como darle más forma. Ese colectivo se llama Colectivo Arquetipa. Con ese colectivo hemos podido hacer varias cosas como de circulación de nuestra primera obra, nuestra única obra.
y pues fuimos a 2 países de Latinoamérica y pues estamos como trabajando en eso, en circular ese montaje. Y el otro colectivo nace de una idea más, digamos, más personal de poner como inquietudes muy particulares que tienen mucho que ver con lo que hablamos de la escritura y la danza en un lugar más concreto. Bueno, la escritura, la danza y también el teatro, como de la intersección entre esos lenguajes. Y pues básicamente esos dos proyectos son complejos de llevar porque no hay una iniciativa institucional como que los aglutine. Es pura autogestión, iniciativas propias, también mucha mediación de los momentos que pasamos cada una, los trabajos que cada una tiene en su vida como cotidiana, cómo hacemos para que esas cosas no riñan con el ejercicio artístico que pretendemos hacer ahí. Ese es como un poco el Mm. lugar en el que me encuentro en este momento con los colectivos. Para de repente no No, adelantarnos un poquito como a la entrevista, porque la idea sí es tocar como este tema que mencionas que me parece súper importante ujú. sobre la autogestión de los grupos emergentes, que se hace como más complejo de navegar. Quisiera devolverme un poco a la academia. O sea, cuando empiezas a estudiar más bien danza, cuando te decides a tomar la carrera de danza. Y bueno, entendemos también que recién egresaste, recién estás titulada de la SAP y nos gustaría mucho saber qué significa para ti egresar, o sea, como que esperabas que cambiaras o de repente no hay como una división tan marcada. ¿Qué pasa ahí cuando egresas? Ush, para mí fue una crisis bien fuerte. El año pasado fue como la segunda parte del año fue una crisis bastante fuerte porque creo que tenía una relación igual estrecha con la academia. Creo que por un lado le creía mucho a la academia y por otro lado también era bien crítica frente a postulados de la academia, pero sí creo que estaba muy convencida como del conocimiento que se gesta en ese lugar, como que creo que hay muchas falencias estructurales que luego de las que luego empiezo a ser más consciente en este momento en el que ya estoy por fuera de la institución, como tal vez algunos vacíos en la educación, en lo práctico, en el entrenamiento. Creo que si bien como que reconozco eso, también estaba como muy convencida de que pues es importante ese lugar de construcción del conocimiento que existe en la academia y me hace mucha falta, digamos, salir de la SAP, que es como quedar un poco huérfana de un lugar en el que se esté intentando pensar la danza todo el tiempo, pensando y ejecutando, tal vez al final de la carrera, no tanto ejecutando, pero sí está presente el reflexionar acerca de lo que uno está haciendo y se siente igual un ambiente de construir conocimiento con otra gente, que siento que es lo que hace falta después cuando uno empieza a buscar qué hacer con lo que aprendió en la academia. Además que también, no sé, en algún punto nosotras hablábamos con Lu, pues que nosotros decidimos tomar el camino de la academia, ¿no? O sea, como que decidimos creer en que la academia nos puede brindar como esas herramientas que nosotros queremos para lograr lo que queremos lograr, así sean, digamos, como vagas las ideas que uno puede tener al inicio de una carrera, pero pues uno decide creer en la academia. Pero pues hay otros bailarines que también deciden hacer su camino sin decir, bueno, yo no necesito un título, yo puedo hacer mi camino en un grupo, puedo hacer mi camino conociendo gente aquí y allá, entrenando con tal espacio. ¿Tú en algún punto de pronto de la carrera tuviste la sensación de que realmente no era necesario el título? O sea, como de que realmente pudiste haber hecho eso en otro espacio. Bueno, un poco ya lo vienes mencionando, como que en la academia igual está este ambiente de que nos estamos pensando la danza y no solamente que yo me estoy pensando la danza, sino que hay otras personas al lado mío pensándose la danza tal vez similar o incluso contrario, pero pues no la estamos pensando igual. ¿En algún punto tuviste esa crisis de no necesito el título o no pasó? Yo creo que reconozco que el título puede ser una cosa que no necesiten algunos tipos de personas que se están formando para la danza. Creo que en mi caso no fue tan así. Sí llegué a pensar que, sobre todo en la pandemia, que no tenía mucho sentido estudiar danza en un mundo en el que no nos veíamos, no nos tocábamos, como que me replanteé la idea misma de la carrera que estaba estudiando. Pero sí creo que reconozco que hay ciertas carreras que podrían prescindir de un título, porque tal vez su camino en la academia no sea un aspecto central. Creo que en mi caso yo tenía muy claro que había un lugar en la investigación y en el mundo de la academia que me interesaba mucho. Y así haya como mucha burocracia de por medio y cosas que tal vez no me gusten tanto, me parece pues necesario este título y tal vez
seguir después estudiando otras cosas, maestrías o cosas así. Oye, Lau, y una pregunta sobre cuando ya, digamos, egresas y posterior empiezas, digamos, en este punto, supongo, a pensar de repente en la creación, en proyectar estos grupos que ya tienes o incluso pertenecer a unos grupos que ya están, digamos, formados y que tienen de repente más experiencia o tienen una trayectoria más larga. ¿Cómo es esa búsqueda o como cuáles son tus búsquedas actualmente? Y de repente si has sentido que no encajas como en lo que está pasando en el momento. Sí, yo creo que en un punto de la carrera tuve deseos, igual que cualquier estudiante de danza, que uno entra con unas nociones muy vagas también de en qué se puede desempeñar. Tuve deseos de estar en los grupos que más eran visibles para mí, pero digamos que tuve también unas experiencias en la danza con maestros o en espacios de formación por fuera de la universidad que me resultaron por un lado violentas y por el otro lado me hacían como preguntarme acerca de la cantidad como de méritos que hay que tener para poder ser aceptada por una figura de autoridad y que te casi que te conceda el permiso de bailar o de poner en escena algo que quieras poner. Tal vez, sí, tal vez en algún punto yo creo que como ese rechazo que generé a ciertos espacios me hizo volverme como muy radical y muy rebelde en el sentido de que empecé a pensar que lo que yo quería hacer no era renunciar a mis deseos de bailar y de crear y de escenificar, sino más bien buscar crear unos espacios donde eso pudiera darse de una manera más segura, más cuidadosa con los otros, con las otras, más equitativa, más horizontal, explorar también desde esas nociones vagas que uno tiene y ver cómo la intuición va resolviendo los problemas escénicos, como que todo eso me empezó a hacer una ruta que se abrió y creo que fue tan fuerte que por ahí me fui un poco en mitad de la carrera. Ok. Lau, como que a veces uno tiene esta idea de cuando me gradúe voy a empezar a hacer, por ejemplo, o sea, no sé, si pensamos en una carrera de médico, es cuando te gradúas que puedes empezar a ejercer. Sin embargo, en una carrera de arte y de danza, uno vive un poco esta experiencia de que uno no va a hacer, sino que va haciendo. De hecho, si uno entra a una carrera de arte es porque de por sí ya tiene un montón de inquietudes con la creación, con la investigación, otros con la ejecución, etcétera, pero ya hay un deseo de ser, ¿no? ¿Cómo sientes que jugó este asunto de como de esos proyectos que tú querías como empezar a crear estando dentro de la academia? O sea, tú querías empezar a crear y sientes que encontraste un espacio en la academia para hacerlo, o sentías que lo que tú decías hace un rato, como que definitivamente tenías que construir ese espacio por fuera? ¿Sientes que la academia brinda esos espacios de creación? Yo creo que los brinda, pero si uno quiere como profundizar en ese campo, hay que buscarse otros lugares. Y yo creo que de todas formas sí hay una cosa que es muy importante y es como que la academia siembra una inquietud, ¿no? Al final yo Ujú. no puedo desconocer que como que la fuerza para continuar creando, inventándose obras, colectivos, parches, organizando gente, como toda esa gestión que hay detrás de esa tarea, viene también de un montón de personas que están atrás y que hicieron cosas antes de mí. Y por un lado sí es la figura de la institución, pero también está mi familia, la experiencia que ellos me dan como la experiencia vital. Creo que eso determinó mucho el hecho de que yo pudiera, como que tuviera la necesidad de hacerlo y al final fuera tomando forma. Eso por un lado y por otro lado, otra cosa que es vital en la academia es que te encuentras con otras personas que tienen como hambre de lo mismo. Y creo que eso fue una cosa que a mí me pasó. Me encontré con personas que en un punto de la carrera lo que estábamos viendo como en términos de la creación no nos era suficiente y teníamos hambre de más. Y nos juntamos y eso hizo posible que puedan surgir más cosas. Sí, además que ha sido también como el inicio de muchos grupos, ¿no? O sea, como que podríamos ejemplificar varios grupos que han construido una trayectoria y que nació prácticamente como tú nos describes, que nace de Arquetipa, como un parche de amigos, un parche de amigas, un parche de gente que decidió reunirse a probar cosas afuera de la academia. Y esa misma dinámica de como de creación, bueno, tal vez me estoy adelantando un poquito, bueno, Lu, me dices,
te pregunté como dentro de la academia, pero cuando sales, ¿cómo sientes el ambiente artístico? O sea, ¿cómo describirías ese ambiente artístico en el que ya no está el profesor, ya no está la materia, ya no está como ese límite, entre comillas, sino que ya estás en el gremio? ¿Cómo se siente crear en ese ambiente? Yo creo que hay una cosa que es bien importante y es todo lo que uno critica que le parecen aspectos negativos de la academia o de lugares como jerárquicos y luego afuera cuando tiene la oportunidad de no reproducirlos, igual los reproduce, porque venimos con esa información muy clavada desde el colegio prácticamente sí, desde que somos muy chiquitos, pues desde que nacemos hay Ujú. como una jerarquía que nos hace Sí, comportarnos de determinada manera. Entonces yo creo que salir de ese espacio y poder hacerlo de manera más horizontal implica encontrarse constantemente con la versión de una misma que puede ser o autoritaria o súper psicorrígida o neurótica o que quiere que todo funcione al ritmo en el que una trabaja. Y creo que eso me ha pasado varias veces. Al final yo creo que también por eso yo decido en un punto hacer un espacio que tuviera otro nombre y en el que poner como inquietudes muy particulares que tal vez cuando yo inicié con el primer colectivo que armamos que se llama Corpus Novum, que es como ujú, con otro parche, pues con el que de hecho somos muy amigos aún. Cuando iniciamos en ese colectivo, yo dirigí una obra que era mi primera obra, entonces tenía como ganas de hacer de todo y como mucho entusiasmo. Y con el tiempo me fui dando cuenta que esas preguntas eran muy particulares y que necesitaban y ameritaban un espacio donde ponerlas que no implicara como imponerlas en este otro espacio que nace por otros intereses, o de juntarnos a entrenar, de investigar el movimiento, no sé. Entonces creo que eso es un aspecto que para mí es muy importante, como siempre detenerse a ver qué de las cosas que se han criticado de las dinámicas de la creación y las dinámicas de esa relación donde hay una persona que manda y el resto obedece, que de esas cosas no las quiero reproducir, especialmente porque para mí explorar el terreno de la dirección ha sido explorarlo desde una mirada que igual está atravesada por lo femenino. Entonces, para mí es muy importante cómo pensarme cómo quiero establecer la relación con los intérpretes y las intérpretes que están trabajando conmigo desde un lugar distinto a este que es como el estereotípico de una figura muy masculina, muy dominante, muy autoritaria, a la que se le obedece. Entonces, cómo me hablando sin que eso represente perder el rumbo, no sé, que es como una constante tarea, como de ser crítica frente a las sí. cosas cotidianas. Sí, mira que tú ahí mencionas como un aspecto de las condiciones necesarias para ser un creador, como que hay incluso un estereotipo frente a eso, porque hemos hablado de cuerpos, no sé, como adoctrinados desde el ballet, o bueno, como que hay unos estereotipos frente al cuerpo, pero también frente a lo que es ser creadora o creador. Entonces, un poco en la idea en la que ibas, si pudieras como mencionarme algunas de esas condiciones que tú ves que parecieran ser necesarias para ser creadora o creador. Yo creo que una de esas cosas puede ser, desde mi mirada, no sé, puede ser como no mostrar vulnerabilidad o vacíos en lo que uno está Ujú. llevando a cabo. Sí, Entonces pareciera que entre más fuerte, menos vulnerable, que igual me parecen cualidades muy masculinas, así como de la potencia, de la dominación de los otros, como de nada me derriba de mi idea, no soy vulnerable, No nadie tengo me va a coger de dudas. parche, no tengo dudas. Todas tengo esas la cosas respuesta me para parece que todo. sí, exacto, exacto. Y al final, vivir así me parece muy difícil, o sea, yo no podría, como, no solo por Sí. como el perjuicio a mi salud mental, sino por el daño que uno le hace a la gente que se le atraviesa si está todo el tiempo impidiéndose mostrar vulnerable, porque a todo el mundo que esté liderando un proceso creativo en algún momento le van a llegar dudas muy fuertes, no sé. Y Sí. además, mira que mencionas algo muy interesante y es, bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes y espero que tengamos el tiempo para profundizarlas, pero mencionabas que estas características son como características muy de lo masculino y estoy de acuerdo, pero también me pregunto hasta qué punto eso realmente habla de una masculinidad, digamos, sanamente, lo digo porque también siento que socialmente hablando al hombre también se le ha impuesto esta idea de el hombre no se quiebra, el hombre sostiene todo el No tiempo, el hombre sí, llora. el hombre, los hombres no lloran, sí, como estas cosas que también
se trasladan al campo del arte en esta imagen del director, todo lo que tú decías, que no se equivoca, que tiene, sí, como que siempre lo sabe todo, que no es vulnerable. Entonces eso, como que siento que si bien sí es una cualidad que podemos decir que es muy masculina, siento que igual no es sano. Siento que el feminismo llega también como a cuestionar todos estos asuntos también para abrirle una puerta a lo masculino, decir, hey, no tiene por qué ser así, ¿sí? O sea, se vale equivocarse, se vale expresar que no tienes todo claro. Como en este proceso de empezar a dirigir, de empezar a crear en colectivo, ¿tú sientes que hay como una necesidad o una sensación de que hay que ganarse un lugar en el gremio, como que hay que hacer algo para ser reconocido? Claro, el trabajo, el tiempo, no sé qué, pero tú sientes que es difícil como tener un lugar en el gremio, de pronto como mujer directora o como mujeres que se juntan a crear. Sí, yo creo que es bastante complejo porque como que hay que todo el tiempo estar jugando a habitar ciertos espacios, a interactuar con ciertas personas que tienen una influencia en otros lugares, como que hay toda una estrategia que la gente elabora intuitivamente o sabiéndolo, ¿sí? O tal vez sin saberlo, es una estrategia que la gente elabora para lograr ciertos lugares de visibilidad, pero que siempre está ahí como presente. Entonces, no sé, yo creo que por un lado, hacerlo como ser visible sin recurrir, digamos, a comportamientos que uno rechaza de otros espacios es más complejo. Me parece que es un camino más largo, más difícil, más autogestionado, más desde la amistad, menos desde, no sé, intentar entrar en un círculo determinado donde poder poner las ideas y visibilizarse, pero solo hasta cierto punto, porque si hablas demasiado de ciertos temas que no son relevantes o que son, que tienen mucho que ver con las mujeres o con problemáticas de género, entonces de pronto no, o de pronto si lo haces tienes que hacerlo en clave de lo que están pidiendo las convocatorias, como que todo tiene que estar como encaminado hacia un lugar que le sea útil a lo que el campo está necesitando. Y saber leer eso, pues ya de por sí es complejo. Y Ujú. también, por otro lado, quererle jugar todo el tiempo a eso también es agotador, como que uno diría, en un mundo ideal, uno podría crear lo que le dé la gana de hacer y ya eso debería ser posible para hacer arte. Pero me parece que en este campo no es tan así, como que siempre hay que jugarle a algo que sea estratégico para conseguir algo más, y más si se viene de un lugar en el que se pretende ser como muy autónomo de esas figuras que son visibles y que tienen como más autoridad en el campo. Es importante eso que dices porque realmente viene desde arriba esa estrategia, o sea, realmente sí es una estrategia porque cuando uno entra a las convocatorias de los institutos que hacen convocatorias para artistas, se encuentra con lo que tú dices, como si hubiera, digamos, ciertas líneas temáticas sobre las cuales debes proponer tus nuevas creaciones o tus creaciones. Y entonces, ¿cómo ha sido para ti trabajar ese autogestionarse? Pues afortunadamente yo creo que la gente con la que me he encontrado en estos proyectos han sido personas que están dispuestas siempre a cumplir otros roles que son distintos a la interpretación. Entonces, yo creo que al final nunca he estado como completamente sola, pero sí creo que hay una tendencia que me parece igual mucho, y lo digo porque en estos proyectos predomina la presencia de mujeres, que me parece mucho de las mujeres y es como una tendencia a querer cubrir todos los frentes y solucionar todo y ser como todera, no solo como en las tareas prácticas de la danza, sino también en las tareas de cuidado, de preguntarle a la gente cómo está y Es si están pasando por un fundamental. momento difícil. Sí, total. Sí, si están pasando por un momento difícil, cómo sortear los tiempos para que todas podamos, pero esta persona está mal, pero como, como que uno sí se dobla un poquito en ese sentido cuando asume un rol de dirección y yo lo relaciono mucho con el género porque creo que es un rol al que hemos estado muy acostumbrados desde pequeñas a cubrir. Sí. Entonces yo creo que si bien no he estado como completamente sola en esa tarea de autogestionar, cuando asumo un rol de dirección, creo que lo más complejo es que no solo asumo un rol de dirección de un montaje escénico, sino de gestión del tiempo de las personas, de las emociones de las personas, de las complicaciones, de que si alguien se lesiona, cómo se dialoga para que los procesos puedan continuar o que no continúen. Sí, todo esto me parece que es un doble que se le adiciona a lo que ya de por sí es difícil, que es como gestionar un proyecto
artístico. Total. Sí, Además que al comienzo mencionabas este proyecto artístico de creación en el que ya de por sí, como dices, hay que gestionar un montón de cosas que no solamente el recurso, sino que además generalmente tenemos otros trabajos para cubrir nuestras necesidades básicas y para poder seguir creando, porque tal vez lo hemos normalizado un poco también, ¿no? Como de que si estudié artes, entonces significa que necesito trabajar en otra cosa para poder sostener mis procesos creativos o cómo viven eso dentro del colectivo. Yo creo que eso de alguna manera ha condicionado que nuestra regularidad de encuentros no sea la que quisiéramos tener, como que uno idealmente soñaría con un año en el que pueda encontrarse todos los meses a hacer cualquier cosa, entrenar, hacer frases y bailarlas todas, no sé, solo como estar ahí, como mantener vivo el colectivo desde la práctica cotidiana, pero como que buscarse otros espacios, no solamente en lo laboral, sino incluso en lo formativo, porque a pesar de que todas estamos en este punto en el que hoy estamos recién egresadas o están a punto de egresarse, pareciera que la tarea de seguirse formando y seguirse entrenando, especialmente para las personas que tienen como un interés fuerte en la interpretación, pues nunca es suficiente, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo más complejo, como hacer que el trabajo pueda ser continuo durante el año y que no se convierta en una cosa que funcione por convocatoria, por función, por evento, por viaje. Sí, como Sí, darle que a la continuidad al final es, trabajo. sí, que al final es como la dinámica de muchos grupos, ¿no? ¿tú crees que esa etiqueta de lo emergente, o uno diría, bueno, recién son egresadas, formaron un grupo, tienen una obra, es emergente? ¿Tú crees que esa etiqueta de lo emergente cabe o hasta qué punto cabe? ¿En qué momento uno deja de ser un grupo emergente? Como que, o es una etiqueta que se estira demasiado. Uy, yo creo que sí se estira un montón en el país en general, pero se estira precisamente porque hay muchos parches de gente que están en un estado de emergencia. Es decir, eh, más allá como de que estamos emergiendo, estamos en estado de emergencia, porque en cualquier, ante situaciones adversas, ante desfinanciamiento o cansancio del agotamiento que da, pues mover las cosas como sin un apoyo económico, los proyectos pueden deshacerse fácilmente. Y creo que eso es una situación que pasa mucho en Bogotá, al menos, no sé si en el resto del país, yo supongo que sí también, pero pasa mucho en Bogotá que hay todo el tiempo colectivos que aparecen y desaparecen y están en un estado de emergencia precisamente porque pueden ser en cualquier momento pues confrontados con una realidad que hace que sea difícil sostenerlo. Y hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto creo que igual eso también da una cosa que al mismo tiempo me parece interesante, es como la posibilidad de darle la vuelta a esa perspectiva y pensar que también estos grupos están todo el tiempo planteándose maneras de existir y eso pone a la gente en un estado de investigación, como de buscar nuevas posibilidades, que no es lo mismo que estos grupos de trayectoria que hacen remontajes de las mismas obras de repertorio que pasa un poco en los ballets folclóricos, como sin desmeritar que igual es una labor de resistencia muy fuerte, pero sí pasa mucho, ¿no? Como que hay una dinámica de volver a hacer los mismos montajes con personas distintas, que de pronto no pasa tanto en estos grupos que se denominan como emergentes. Lau, y tú al comienzo mencionaste que en algún momento quisiste pertenecer a ciertos grupos que tienen una visibilidad o trabajar con ciertos, no sé, directores que ya tienen un reconocimiento y que luego empezaste a crear, como decidiste que era importante crear estos espacios. ¿Tú qué sientes que es más difícil? ¿Esperar a ser convocado o esperar a que alguien te llame y quiera trabajar contigo? ¿O ser la fuerza motor detrás de un grupo, que es más complejo, pero también que es más satisfactorio? No sé. Sí, pensaba precisamente en eso cuando estabas preguntando al principio, como yo creo que la complejidad está en qué te satisface más hacer en cuanto a todos los esfuerzos extras que no se contemplan en lo aparente que, no sé, uno pensaría que lo aparente que hay que hacer es esforzarse por ser buen intérprete o porque la técnica mejore, por entrenarse,
pero todo lo que hay detrás de eso aparente es un montón de esfuerzos en lo social, en pagar clases en ciertos espacios, ser vista por ciertos maestros, copiar en las ideas de las fiestas, de los parches, incluso en cosas tan bobas como celebrarle el chiste a alguien que está haciendo un chiste que a mí me parece ofensivo, no sé, me parece Ujú. que ahí hay un montón de como requisitos que no son explícitos, que claramente no siempre funcionan así, ¿no? Hay espacios que son muy claros como en las razones por las que la gente entra y sale de los espacios, pero creo que sí hay muchas dinámicas del campo que funcionan a través del capital social y ese capital social se adquiere a través de esfuerzos que tal vez para algunas personas, como en mi caso, no son satisfactorios de hacer. Y yo creo que más allá de que un camino sea más fácil o el otro, a mí no me daba como el temperamento para estar como haciendo la fila de lo que yo veía que estaban haciendo muchos de mis compañeros y esperar a ver si algún día algo de lo que yo hiciera fuera llamativo para alguien. Entonces, yo creo que el otro camino puede ser, puede ser también mucho más, no sé si mucho más difícil, pero puede ser muy difícil, pero me parece que es más autónomo y en esa medida más satisfactorio. Lau, yo quiero hacerte una pregunta y tal vez esto no sé si lo editemos de la entrevista, pues porque no estaba como planeado acá en la lista de preguntas que tenemos y es sobre como el lugar de la pedagogía, como si de repente, o sea, no sé, por ejemplo, en este momento das clase, has dado clase, estás trabajando dando clase, porque también siento que es otra de las maneras en las que nos toca o queremos, porque no a todos les gusta como el tema de dar clases en la danza. Pues como que quisiera saber un poquito como que cómo llevas esa línea de la formación, de formar más bien. Sí, yo empecé a dar clases como a mitad de carrera. Como muchas de nosotras, empecé dando baby ballet Sí. y al día de hoy sigo como en esa labor. Sí he tenido espacios de dictar talleres, como más como de investigaciones, como más enfocadas a lo que hago artísticamente con los colectivos, pero no han sido procesos constantes, como que están más ligados a becas, cosas así. Pero igual yo creo que los espacios, por pequeños que parezcan y poco profesionales que parezcan, como darle clases a niñas, para mí tienen una implicación política muy fuerte, porque yo creo que yo me veo a mí misma de niña y yo pienso como que importante es una respuesta afirmativa a los sueños que una tiene, ¿no? Y creo Sí. que la labor que hago dictando clases a niñas tiene que estar en esa medida, o si no, no. Sí, como que es muy importante para mí que las niñas aprendan algo que parece tan sencillo, pero es tan determinante como confiar en ellas mismas y que se lo lleven para el resto de su vida. Ay, qué Súper bonito eso, sí. importante, sí. Lau, en algún Yo. momento mencionaste que tus procesos creativos están muy mediados por tu ser mujer y con Lau compartimos un espacio de entrenamiento y yo recuerdo que cuando Laura decide salir del espacio, su argumento es como este espacio no se alinea con mis No. ideas, o sea, las ideas que he construido desde el feminismo, desde mi ser mujer también, ¿sí? No recuerdo, no sé si te acuerdas de esa conversación, fue muy breve, pero ese fue tu argumento. Y ahorita que me mencionas como que tu ser mujer ha estado, o sea, como que ha atravesado esos procesos de creación, me gustaría que profundizaras un poquito más en cómo ha sido esto. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más complejas, de las preguntas más complejas que a mí me atraviesan en la danza, porque me ponen en un problema constante sobre a qué espacios asisto y de qué hago parte, de qué dinámicas hago parte, porque no puedo quitarme la pregunta de encima, como que no me es tan fácil apartarme de las cosas en las que creo para entrar a espacios a recibir una formación que igual necesito y que igual me gusta, ¿no? Creo que hay una fuerte dicotomía y contradicción que al día de hoy he sorteado o alejándome o apartándome de espacios o intentando cancelar a personas que representan cosas que para mí no están bien, no están alineadas con esas ideas que vienen del feminismo, pero al mismo tiempo me ha causado como mucho conflicto moral. Es bien difícil de sortear. Creo que afortunadamente existe como el espacio creativo donde esas preguntas han ido tomando forma en la escena, pero esos espacios como de lo creativo son relativamente fáciles de sortear por lo mismo que hablamos de que una es muy autónoma y la gente con la que está pues se parece mucho a una, ¿no?
pero el problema real está en qué cosas consumo fuera de esos espacios, porque si bien para mí la dirección es como un lugar que amo mucho, también hay una parte de mí que le gusta todavía bailar, le gusta formarse como intérprete y es un lugar que he ido como un poco anulando en mi vida porque me cuesta saber que para entrar a ciertos lugares o ciertos espacios tengo que estar de acuerdo con dinámicas con las que tal vez no estoy de acuerdo. Ujú. Y bueno, no sé, creo que hay una complejidad hasta humana que es muy fuerte en lo que amamos hacer y al mismo tiempo nos representa algo que nos disgusta. Total. Sí, Lau, ¿y mira por qué que me haces arquetipa? pensar, Ay, qué pena. no, es que me hizo pensar en que precisamente este proyecto de No es normal con Pau me motiva todos los días como tanto en la construcción del contenido como estas entrevistas con diferentes bailarinas y personas de la danza, porque siento que hablamos no solamente de lo que normalizamos y de repente no está bien, sino que cuestionamos como todo un sistema de creencias, tanto colectivo como individual. Y cuando tú mencionas que como que se presenta esta dicotomía, este conflicto entre las relaciones que de repente quiero generar, pero no se alinean con mis creencias o no se alinean con mi postura crítica, política o la que sea. Entonces, creo que a mí algo que vuelvo y digo, me motiva este espacio es como ese diálogo que empezamos a generar, porque es en el diálogo donde yo puedo entender quizás, así sea mínimo, el otro lado. Es decir, yo escucho a Lau y, por ejemplo, ella se expresa de una manera en que dice una en vez de uno y yo digo uno, por ejemplo, y caigo en cuenta y digo, wow, no es gratuito, ¿sí? No es gratuito el que ella use una para referirse a una y por lo menos yo que he hablado así, pues toda mi, como que digo, uno piensa tal cosa y me refiero a una, ¿sí? Entonces, no sé, como que me haces reflexionar que en el diálogo quizás podemos empezar como a entender. Sí, y también en el hecho de hacer la pregunta en sí mismo, ¿no? Como, claro, yo siento que tanto la sociedad como el gremio se ha construido en relación a ciertas dinámicas que no podemos entrar a cambiar así quisiéramos hacer como clic y que muchas cosas funcionaran diferente, como que ya definitivamente nos encontramos con ciertas dinámicas, pero el solo hecho de lo que tú dices, como de esa pregunta que no te puedes quitar porque la tienes adentro todo el tiempo. Eso por un lado y por otro lado, estos espacios no existen, pues creémoslos, creemos los espacios que hemos necesitado y no han estado ahí para nosotras. Creemos tanto para nosotras como para otras personas que los necesiten después también. Lo que yo quería decir hace un rato, pero pues ya está retarde, era que tú mencionabas como pues que uno por fuera también como que quiere seguir bailando y no sé qué, y yo siento que nosotras también en algún punto, o sea, como en otros episodios y entre nosotras, hemos cuestionado como muchas dinámicas de la academia, de cosas que faltan, de cosas que eran como no debían ser, bueno, pero también la academia es una cuna de alguna manera, o sea, yo siento que también viví este duelo de pasar de este ambiente como tan familiar ya a nada, ¿no? O sea, como a nada entre comillas, como, pero sí como a, ya no estoy entrenando tanto tiempo como con esta comodidad, ¿no? Y que la SAP realmente se vuelve como una casa, como un hogar. Entonces sí, eso como que era lo que yo quería decir hace un rato, pero bueno, eso. Igual, si quieren, para ir cerrando, voy a hacer la última Ay, no, no, pregunta que espérate. tenemos. Es que yo sí quiero saber por qué arquetipa. Yo creo que eso fue un momento de darle vueltas a muchos nombres posibles. Y cuando surge Arquetipa, no me acuerdo, fue de alguna compañera que estaba en ese momento, no me acuerdo en ese momento de quién fue, pero sí fue como una idea de darle la vuelta al arquetipo en masculino que solemos conocer y volverlo una arquetipa. Pero es curioso porque en Brasil nos decían que parecía la ciudad de Arequipa, en Perú. Ah, Ah, Entonces, como que tal vez por ahí también hay gente que lo relaciona, pero tiene más que ver con eso, como con darle la vuelta al el nombre de arquetipo y convertirlo en un arquetipo. sí.
Sí, es que me parece Ok. interesante porque el arquetipo es como esa figura de algo, ¿no? Como una figura en la que muchas personas entran y encajan. Entonces es como, o sea, me hacía pensar en, claro, o sea, es como que de alguna manera hemos crecido en un deber ser que no nos hemos cuestionado, lo que decía Luisa, el que hablamos como hablamos, el que aceptamos lo que aceptamos, y siento que decir arquetipo en femenino y lo que significa un arquetipo, no sé, me pareció como que es la pregunta, ¿sí? Como el darle la vuelta no solamente de lo masculino a lo femenino, sino el cambiar las estructuras en las que hemos estado, en las que hemos crecido, ¿no? Es Bueno, Lau, pues te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué espacios te gustarían, como para ir cerrando, porque hay una dinámica al final, chiquitica? sí, ¿Qué chiquitita. espacios te gustaría, te gustaría que existieran o que hacen como falta? ¿Qué espacios crees tú que hacen falta en el gremio? Yo creo que hacen falta espacios de formación gratuita, eso me parece como indispensable. Y creo que hace falta que la misma academia se replantee la manera en la que está funcionando para que agrupe las necesidades de las generaciones que están entrando, los tiempos que están, como los tiempos como se están construyendo. Y, y creo que también hace falta una cosa muy fuerte de la posibilidad de la diversidad en la danza, como de los contenidos que se crean, las maneras en las que se entrena. De repente se convierte en una cosa muy circular que está siempre rondando alrededor de los mismos lenguajes, las mismas temáticas, las mismas personas. Entonces, diversidad en todo sentido, de contenido, de personas, de formaciones, de metodologías, eso. Listo. Entonces, de una, arrancamos. Una Ok, palabra que describa cómo te sientes cuando bailas. confundida. Un maestro que te marcó, para bien o para mal. Charles Baudelaire. Una canción o ritmo que siempre te mueve. Bullerengue, Si no fueras bailarina, serías. fotógrafa o escritora. Tu mayor fortaleza como artista es. Soy buena líder. Tu peor manía como bailarina. Lamerme la boca. Come on. Un consejo que siempre repites. Em, no sé. No, un consejo que siempre repito. Es que tengo muchos. Puede ser como, si quieres que la pierna te suba más, solo enchuécate y ya. Me encanta, me encanta, está buenísimo. Ay, Sí. Lau, pues muchísimas gracias. Siento que pudimos haber como profundizado de pronto en muchas cositas, pero pues hoy lo vamos a dejar aquí. Yo creo que sería de pronto muy chévere más adelante como volver a encontrarnos. Nos gustaría de pronto en algún momento que fuera presencial, pero muchísimas gracias por, pues, tanto por tu tiempo como por tu disposición, por tus reflexiones, por tu experiencia. De verdad, muy chévere todo lo que conversamos hoy. No, a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Está muy chévere este espacio. Las felicito un montón porque creo que es una labor súper importante la que están haciendo y pues súper feliz de estar aquí. Gracias, Gracias. Lau, gracias, Pau, como siempre. Gracias a todos por estar apoyándonos, si llegaron hasta aquí, pues muchas gracias igual. No se les olvide suscribirse. Si les gustó, compártanlo, comenten. Si no les gustó, comenten igual. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.